Bienvenidos a nuestra lección juvenil para esta semana. Hola Edwin, ¿cómo te encuentras? Muy bien, David, aquí pues como pudieron notar estamos acampando en nuestra casa. Exactamente, estamos en un campamento virtual en estos momentos y decidimos hacer el video de la lección con ustedes en este entorno como para cambiar un poco también, ¿cierto? Sí, como para que nos sintiéramos más como en, pues nosotros que somos de la Asociación Central, nos sintamos más que estemos en Atraer, en nuestra casa. Así es, bueno, entonces vamos a empezar con nuestra lección de esta semana que tiene un título bastante interesante, humillados. ¿Qué te dice esa palabra, Edwin? Humillados. Pues eso como que lo repiten mucho, eso se ve mucho en el ámbito familiar. Sí. Tal vez que cuando el padre, humilla, o no solo en el trabajo, también en el ámbito laboral, que los jefes humillan a los empleados, en muchas cosas. Entonces yo creo que esa palabra en sí encierra muchas cosas terribles para el ser humano. Así es. Y el texto bíblico lo encontramos en el libro de Daniel, capítulo 4, versículo 37, que nos dice lo siguiente: Por eso yo, Nabucodonosor, alabo y engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que se muestran soberbios. Yo creo que ese es el texto que produce después de todas las maravillas que vio el rey, ¿cierto? Claro, nosotros conocemos la historia, pues los que han leído el libro en el capítulo 2, 3, 4 de Daniel conocen que rey Nabucodonosor fue aquella cabeza de oro, pero también se enalteció mucho. Y entonces ahorita, por ejemplo, él dice, ahorita me humillo y engrandezco el Dios que me ha ayudado. Entonces eso es como algo diferente que uno no esperaba de un hombre así. Así es, y sabes que lo más importante de todo, que allí en la sección de Más Luz nos viene hablando sobre ese propósito de Dios que fue cumplido mediante todas estas acciones. El mayor reino del mundo se manifestará en alabanzas. Ese era el propósito que Dios tenía, y por medio de su manifestación, como lo hemos estudiado en las lecciones anteriores, el Señor pudo lograr que Nabucodonosor y ese reino se rindieran ante él. Bueno, ahora vamos a conocer en sí por qué humillados. Identifícate con la historia. Edwin nos va a contar por qué humillados y de quién vamos a hablar exactamente o de qué situación. Bueno, David, en la sesión identifiquémonos con la historia. Hay mucha, como dicen por ahí el dicho popular, hay mucha tela que cortar. Porque eso nos pasa a nosotros, que a veces nos enaltecemos en nuestras cosas personales. Nosotros vamos a la historia de este rey y encontramos que este rey conquistó muchas partes y en sí, digamos así, el país de Babilonia, como en esos tiempos, o la provincia de Babilonia, como se dice en la Biblia, era muy famosa y era la potencia mundial en esos tiempos. No solo por eso, porque su arquitectura, y ahí conocemos los jardines colgantes, que de hecho fueron una maravilla del mundo, sí, ¿no? Una maravilla del mundo, sí. Y no solo eso, el río Jordán atravesaba la mitad de la ciudad, dice la historia, y entonces era imposible sitiar esta ciudad porque podían cultivar dentro de la ciudad y todo eso. Entonces este rey un día pues se paró en la terraza y empezó a ver todas estas cosas que supuestamente él dijo, yo todo lo que he logrado por mi mano. Pero no, de repente descendió un ángel y le dijo que no, tu reino será quitado desde este momento. Entonces ahí encontramos pues la historia del sueño de Nabucodonosor, que vio un árbol grande que se veía desde todas partes de la tierra. En ese árbol pues entraban los animales y comían ahí todo eso. Después descendió un ángel que lo describe como un vigilante, cortó aquel árbol pero dejó un tronco. Entonces recordemos que el profeta Daniel nos dice que ese árbol era Nabucodonosor, que alcanzó la gloria en todo el mundo, que todas las personas dependían de él, no solo las personas, sino los animales, todo dependía de aquel rey. Pero como se enalteció tanto, todavía él dijo, ahora será lo contrario, usted va a vivir como las bestias, va a comer como las bestias durante 7 periodos, o sea 7 tiempos, David, y le iba a pasar a este hombre allá. Y a veces nosotros como cristianos o como personas no alcanzamos a vislumbrar eso, que nosotros tenemos un rey en los cielos que siempre está pendiente de lo que hacemos. Así es. Bueno, llegó un momento
en la parte de la lesión pues que se le describe, el rey Nabucodonosor dice que abrió los ojos y vio hacia el cielo y reconoció que no hay nadie superior a nuestro Señor, a Dios. Entonces eso es lo que nosotros debemos también como tener en cuenta. No hay nadie superior a Dios y nosotros debemos de sentir el privilegio de que Jesús vino a la cruz y murió para que nosotros pudiéramos ser salvos mediante su gracia. Amén, así es. Y mira que lo que acabas de decir entonces nos desvela la palabra que está allí en el título, humillado, hace referencia a Nabucodonosor, cuando tuvo que reconocer, y digo tuvo porque no quería hacerlo, pero por todas estas manifestaciones reconoció el poder grandioso que tenía Dios y que tiene Dios igual en este momento. Entonces ya sabemos y vamos mirando allí en la parte de por qué el título de esta lección se llama Humillados. Allí en la parte de ¿qué opinas, Edwin? Hay algo muy interesante que vamos a tratar de resolver entre nosotros. Ordena las siguientes ocupaciones, ¿sí? ¿A cuál de las siguientes personas crees que se le dificultaría más ser humilde? ¿A quién se le dificulta más ser humilde? 1 al que se le dificultaría menos y 5 al que se le dificultaría más. Allí vemos 5 tipos de personas. Primero, el presidente o líder de una nación, una estrella cinematográfica famosa, un atleta campeón, un ganador del premio Nobel, un magnate empresarial. Yo creo que al que más se le dificultaría ser humilde, yo creo que a una estrella cinematográfica famosa. Sí. ¿A quién le darías el punto número 4 después Pues, de esa? Aquí nosotros debemos de mirar algo, por ejemplo, de que cada de estas personas tiene un logro, tiene un puesto que se ha ganado, pues se ha forzado para ganarlo. Sí. Bueno, y tal vez han sido humildes y todo eso, pero yo creo que, pues como dice, pues acá, lo que es el primer personaje, un presidente, un líder de la nación. Siempre este líder va a tratar como de ayudar a los que están en su círculo social. Entonces, pues, yo me voy por pero todos... Bueno, entonces ahí está, el quinto, el cuarto, yo creo que el tercero sería... no sé, un magnate empresarial puede ser. Es que como tú dices, todos tienen ciertas características que uno le dice, uy, podría ser. Sería bueno que ustedes también nos dejaran allí en los comentarios qué personaje de estos creen ustedes que se le dificultaría ser más humilde. Ok, vamos entonces con la sección de Explica la historia. Entonces son 3 preguntas que nos aparecen allí en Explica la historia. Recordemos que son más o menos 7 y que pues las dejamos en la descripción, pero vamos a hablar de 3 puntuales. La primera, ¿qué otras historias de la Biblia te vienen a la mente al leer este pasaje que hemos tratado en el día de hoy? ¿Y en qué se parecen y en qué son diferentes? ¿Qué historias te vienen a la mente? Cuéntanos. Yo creo, a mí una historia que me gusta mucho por la reacción que tomó esta persona y a lo último le tuvo que humillarse y cumplir lo que se le había dicho, es la historia de Jonás. Ajá, Jonás. Sí, primero pues digamos fui humillado. ¿En qué forma fui humillado? Cuando estaba en el barco y fue lanzado aquel, digamos, mar que estaba bravo en esos tiempos. Y pues al pez, pez gigante. Sí, y no solo lo humillas, que pasó allá, bueno, y le dijo, y lo vomitó después. Sí, en la oración él dice, pues, si me sacaré de aquí, iré a tu templo, bueno, haré cosas que determinen que yo voy a seguir lo que usted me ha puesto. Y después fue a Nínive, predicó, bueno, y tal cosa. Entonces yo creo que yo tomo esta historia como la historia de también que le pasó al rey. Muy bien, y mira que por lo general en este tipo de historias siempre nos debe como suceder algo, debe pasar algo para poder como reaccionar o caer en cuenta. Qué triste que sea así, ¿no? Que no hagamos caso o no obedezcamos a tiempo y tengan que suceder cosas desagradables o dolorosas que nos hagan como volver a los pies de Jesús. Sí. La segunda pregunta, si tuvieras que describir la esencia de la historia en una sola palabra, ¿cuál sería? Una sola palabra, ¿cómo definirías esta historia que acabamos de ver de Nabucodonosor? Pues yo la defino como el título de la Humillados. nación, humillado. Esa es la mejor forma de uno reaccionar a lo que está viviendo. O sea, Nabucodonosor tuvo que ser humillado para poder reconocer que hay alguien superior a él. Y no solo eso, porque reaccionó a que hay alguien superior con él y pudo, digamos, según lo muestra la historia, pudo ser salvo.
Entonces, Sí. si nosotros nos humillamos de lo que hacemos, podemos ser como Nabucodonosor, ser salvos por medio de Jesucristo. Así es, yo le agregaría de pronto una palabra, recapacitar, puede ser, ¿no? Como que lo pensó, se dio cuenta de que estaba en un error y volvió. Entonces como que recapacitó de sus pensamientos. Ok, entonces en la tercera pregunta nos encontramos con una opinión desde 3 puntos de vista. Esos 3 puntos de vista son dirigentes, creyentes y jóvenes como tal. ¿De qué manera se puede ver la gracia y la misericordia de Dios reflejadas en esta historia por medio de esas 3 visiones del momento pues, en el que nos encontremos? De un dirigente de la iglesia, de un creyente y de los jóvenes. Bueno, primero, los dirigentes que tengan un temor o así una seguridad en algo tienen más éxito en las cosas que hacen. Vamos a encontrar, por ejemplo, a un Nelson Mandela. Sí, un líder africano. Sí, a un Mahatma Gandhi, Martin Luther King. Ajá. O sea, encontramos que ellos tenían una seguridad de lo que estaban haciendo y no buscaban el bien por ellos mismos, sino que el bien para otras personas. Así es. Entonces, cuando hay una seguridad de que hay algo diferente, de que hay alguien supremo que nos ayuda y nos controla, vamos a tener éxito en las cosas. Porque pues quiero agregar algo, encontramos que Nabucodonosor pues en esta historia, después de que se arrepintió, después de que colocó a Dios por encima de sus dioses, dice que tuvo aún más gloria que la que tenía antes. Exactamente. Y a los creyentes, yo creo que nosotros como creyentes debemos de vivir siempre humillándonos ante Dios y en el temor hacia Dios. Eso es lo que nosotros nos destaca hacia otras personas, porque esa humillación y ese temor nos va a ayudar a sobresalir en las pruebas, y no solo en las pruebas, sino que nos va a ayudar a dar una testificación de quién es Dios y de cómo ha actuado en mi vida. amén. Y Para jóvenes de hoy, pues eso es muy importante, no tener las ideas que tenía el rey al principio, digamos, de su reinado, cuando conquistaba y todo eso, sino que tener las ideas que tuvo a lo último de su reinado. ¿Y cuáles fueron? Cuando se humilló, cuando lo reconoció, y ahí empezó su reinado a florecer más. Recordemos lo que dice la Biblia referente a los jóvenes en Eclesiastés 12:1, que nosotros debemos estar con el Señor antes de que vengan los días malos en los cuales no tengamos contentamiento. Amén. Es cierto, es muy apropiados estos comentarios, y como jóvenes tener en cuenta de la gran necesidad que tenemos de volver y de ir al Señor y humillarnos ante Él. Puntos de vista: una montaña avergüenza a un hormiguero hasta que ambos son humillados por las estrellas. Sea algo más allá, más grande, más alto. Sí. Hay 2 cosas seguras en la vida. Primero, hay un Dios. Segundo, tú no eres Dios. Pases que nos ponen a reflexionar, ¿cierto? Estar vestidos de humildad no significa que debemos de ser enanos intelectualmente, deficientes en la aspiración y cobardes en la vida, rehuyendo las cargas por temor de no poder llevar con éxito. La verdadera humildad cumple el propósito de Dios dependiendo de su fuerza. Así que el hecho de ser humilde no quiere decir que tengamos que vivir una vida por allá, así como arrastrados, mediocres. No, debemos ser humildes teniendo en cuenta el propósito que Dios tiene para nosotros. Vamos entonces a finalizar con la sección de Aplícalo en tu vida. En esa sección de Aplícalo en tu vida nos encontramos todos los días de la semana. Como ya hemos hablado durante la lección juvenil, Edwin, ya hemos tocado de historia de Nabucodonosor, cómo él se humilló ante Dios, qué hizo, qué mensaje tenemos. Vamos a solamente a tocar el día viernes, que es la sección de pronto que nos pone a reflexionar para finalizar en este momento. Dedica unos minutos para reflexionar sobre la paciencia que Dios le tuvo a Nabucodonosor, y yo pienso mucho en eso, ¿sabes? Porque si hay alguien que tenga paciencia con nosotros es Dios. Porque es que nosotros sí somos unos hijos malcriados, desobedientes, que merecemos tantas cosas, y el Señor sigue allí con paciencia, tratándonos de inducir por el camino adecuado. Pero eso no quiere decir que siempre vaya a ser así. Como buen padre, el Señor también nos reprende, y en algún momento, si nosotros no abandonamos esos malos caminos, pues seremos destruidos. No que el Señor nos destruya a nosotros, sino el pecado que hay en nosotros, y por ende pues ahí estaremos afectados. Claro. ¿Qué piensas de esto?
lo que usted decía, David, de la paciencia es algo muy lógico. Dios siempre tiene esa paciencia y siempre nos espera, siempre está dándonos opciones para que nosotros nos acercamos a Él. Encontramos en el libro de Daniel la profecía de las 70 semanas, que es algo referente a 490 años que el pueblo de Israel iba a tener de oportunidad para que se arrepintiera de lo que estaba haciendo. Pero no, antes culminó esas 70 semanas crucificando al único que los podía interceder ante Dios y salvar. Entonces a veces nosotros siempre crucificamos a Dios en cosas que hacemos, no nos vamos por el camino de Él, sino que seguimos nuestros propios caminos, y eso a veces nos trae problemas, nos trae decisiones malas, y siempre alzamos nuestra mirada hacia Dios y le decimos, ¿por qué estoy pasando esto? Pero en realidad no vemos que las consecuencias las atraemos con nuestras decisiones malas. Así es, y como mencionas muy bien y como lo hablábamos nosotros, uno a veces como que pide esas opciones, bueno Señor, muéstrame qué hacer, y el Señor nos dice, mira, puedes hacer esto, esto, esto y esto y esto, y nosotros como ninguna de esas opciones nos gusta, a nuestro gusto humano, entonces ay no, el Señor no me escucha, no me atiende, y nos vamos por otro lado y después lleve duro contra el muro. Nos va mal. Exactamente. Ese mismo Dios obra para bendecir a sus hijos mediante luchas y éxitos, con el propósito de enseñarles su reino eterno. Repasa tu experiencia y considera la forma en que Dios te ha guiado a un conocimiento de su gobierno. Entonces la idea que esta lección nos lleve es a reflexionar de qué forma Dios ha sido paciente contigo, conmigo, qué posibilidades podemos tener, analicemos lo que verdaderamente debemos hacer como jóvenes y que no tengamos que sufrir o pasar por dificultades, sino que podamos volver a Dios. Y si es humillarnos ante el Señor, reconocer que Él es todopoderoso, como allí en la historia de Nabucodonosor en esta semana nos enseñó y nos enseñará que debemos siempre reconocer quién tiene el poder. Y Dios hizo cosas inmensas en esta historia para que Nabucodonosor lo pudiese reconocer. Quizás en nuestro entorno no vamos a ver algo así. Podemos ver muchos milagros en nuestra vida en los cuales podemos también observar el poder que tiene Dios en nuestras vidas y en la de los demás que están cerca de nosotros. Bueno, hemos llegado al final de esta lección, Edwin. Sí, lastimosamente. Y quiero recordarles algo, pues a las personas que no son de acá de la Central, estamos en el campamento, el cual tiene un lema muy bonito que se llama Reconciliados. Su vida es mi vida. La vida del que el Señor nos dio es muy valiosa y eso debemos de tenerlo en cuenta. Es tan valiosa que la sangre de Él me puede cambiar la vida a mí y me puede salvar. Entonces tenemos cuenta muchas cosas. Si yo decido seguir otros caminos, voy a perder muchas oportunidades. Pero si me quedo acá, me humillo, como lo hizo el rey Nabucodonosor, voy a poder mirar al cielo y voy a poder, decir que Dios es lo mejor que nos ha pasado en nuestra vida. Amén. Para los que no saben, la Asociación Central está en Colombia. De pronto si alguien nos ve de otro país, está en Colombia, más que todo en el eje cafetero. De pronto si se ubican Pereira, Armenia, Manizales, norte del departamento del Valle. En toda esta asociación estamos en este hermoso campamento de reconciliados. Y como lo acaba de decir Edwin, que podamos volver a tener ese estandarte de que su vida es mi vida y que podemos reconciliarnos con Él. Dios te bendiga y recuerda compartir nuestra lección.